Hola, soy Daniel Sánchez y esto es Crispetología, historias con sabor a cine. Hoy con un invitado muy especial. César, muchas gracias por venir a Cinemas Profesional y por aceptar esta invitación a Crispetología. Daniel, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por querer que hablemos de algo tan genial como es esta pasión, pues por lo que tiene que ver con los cómics, cine fantástico y obviamente lo que nos trae que es Superman. Bueno, César, pero antes de comenzar, quiero que le contemos a todas las personas quién es César Leguizamón y cómo o por qué llegó al mundo de los cómics. Bueno, yo soy un extra del Chavo. No, a ver, básicamente, ¿yo quién soy y por qué llego a esto? No sé aquí cuántas personas se acuerden cuál fue la primera película que vieron en cine. Yo lo tengo grabado en la mente de una manera muy especial. La primera película que yo me vi en cine fue Superman de Christopher Reeves. Esa fue la primera película. Ahí empezó todo. Yo me acuerdo que fueron unas primas por nosotros, que a mi hermano y a mí nos peinaron cuando eso yo tenía pelo. Nos sacaron el cachito pues aquí de la S de Christopher Reeves y nos fuimos a ver la película, ¿cierto? Y eso a mí me marcó. Yo estudié comunicación social porque Clark Kent era periodista, entonces me metí a estudiar comunicación social. Después me di cuenta que no quería ser periodista, pero terminé comunicación y por ahí me fui enredando y todo esto vino pues como sumando cositas y la comunicación llevó a ver como todo el fenómeno del cómic como algo mediático, como algo que tiene que ver con una cantidad de cosas en la cultura pop, en medios, en una cantidad de asuntos y vi una manera de meterme por el lado académico, porque es que hay mucho fan y que le gusta mucho y que habla de Superman y que le gusta y las películas o series de televisión, ¿cierto? Todo eso. Pero por mi lado, yo me metí de lleno a estudiar el fenómeno del cómic como un fenómeno mediático, como un fenómeno sociocultural, como todo lo que es realmente, que de pronto aquí no se alcanza a notar tanto en Colombia, pero me metí por ese lado y por eso es que terminé trabajando en lo que trabajo, ¿cierto? Yo soy docente en la Bolivariana de cine fantástico, de historia del cómic. Trabajé como realizador audiovisual, por ejemplo, en una productora aquí de Medellín, una de las productoras más grandes de Colombia, casi 10 años, y todo lo que tenía que ver con cosas así como medio voladas me las tiraban, o lo que tenía que ver con el aspecto social, porque también he tenido como esa fibra toda la vida. Trabajé hago parte de un grupo que se llama el Salón de Cómic y Manga de Medellín. Trabajamos un tiempo para Fiesta del Libro. Fuimos yo creo que el primer colectivo en haber traído un ilustrador de Superman aquí a Colombia a un evento del libro adicionalmente. Por ahí está firmado uno de los cómics de él incluso. Y así fui sumando cosas. O sea, organizo el Salón de Cómic de la Bolivariana desde hace 24 años y para terminar soy el director académico de Comic Con Colombia como consecuencia de todo eso. Como consecuencia. César, y precisamente por eso queríamos tener esta charla con vos y yo quiero aprovechar todo ese conocimiento que tenés y toda esa pasión además para entender desde tu perspectiva cómo has visto la evolución de los cómics desde esa época impresa en sus inicios y todo lo que estamos viendo hoy en día también con la era digital, las redes sociales, cómo ha ido evolucionando el universo de los cómics en ese sentido. Sí, yo creo que la palabra exacta es evolución, ¿cierto? Eso es la mejor definición, pues, y vos lo decís perfectamente, es una evolución donde todo empezó en un momento en el cual los cómics eran simplemente una alternativa de lectura, ¿cierto? Y el cómic se utilizaba básicamente como un acompañante. Incluso el tamaño del cómic, si podemos ver aquí un poquito pues como las muestras que tenemos, el tamaño original del cómic es media carta, perdón, un poquito más grande de media carta, donde la idea es que vos lo partís, lo doblás en dos, te lo metías al bolsillo y andabas con él para arriba y para abajo. Por eso encontrar un cómic antiguo en muy buen estado es tan extraño y es tan valorado. Por eso en estos momentos, si no estoy mal, el cómic número 1 de Action Comics, que fue un cómic que le salvó la vida a una familia hace muchos años en Estados Unidos, está valorado creo que como en $5 millones, porque estaba entero. No tuvo esa vida en el bolsillo de alguien.
sino que lo guardaron en una bolsita y lo dejaron conservado por allá en una caja y hasta ahí lo tuvieron y ahí quedó. Y cuando lo encontraron, como te digo, salvó una familia porque lo subastaron, una familia que habían echado de la casa porque la hipoteca ya se le estaban ejecutando y fueron y lo vendieron en Christie's. En ese momento les dieron $1.500.000. Después lo compró Christopher Reeves en 3 millones y después la fundación lo vendió creo que en 5. Tremendo. Entonces, eso demuestra pues justamente la importancia de esos cómics antiguos. Pero de ser como ese acompañante de lectura, todo, pasa a ser ya un fenómeno mediático, donde, por ejemplo, teóricos como Humberto Eco, pues ya esto va a ser aburridorcito, pero va a ser cortico. Humberto Eco se metió a investigar el fenómeno del cómic. Superman es uno de los ejemplos, Batman es uno de los ejemplos que él toma, donde habla acerca de la cultura popular relacionada con el cómic. Y es un acompañante donde el cómic ha sido ejemplo y reflejo del arte, ha sido ejemplo y reflejo de la cultura, ha sido ejemplo y reflejo de las sociedades, ha sido ejemplo y reflejo de decisiones políticas. Incluso ahorita que vamos el tráiler de la película nueva, vemos como un guiñito al asunto político y lo que tiene que ver con los cómics, ¿cierto? Entonces ha evolucionado demasiado y pues ya obviamente hoy en la era digital, que hasta vos puedes sentarte en una página de inteligencia artificial y decirle, haga una historia de Superman donde Superman vaya a Marte, se encuentre allá con el profesor Manhattan, con el doctor Manhattan de Watchmen y tengan una conversación y regresen aquí. Se puede hacer, ¿cierto? Entonces tiene ya como esa versatilidad que el cómic ya es demasiado propio y no solo el cómic, sino muchos medios. Entonces se alimenta de la cultura y le da pues también cosas a la cultura constantemente. Entonces ha evolucionado mucho y ni hablar pues de lo que vamos a coger ahorita, que son todo lo audiovisual. Totalmente. Y bueno, ahí empezabas ya a dar unos guiños de temas que vamos a tocar y yo quiero irme a dos datos. 1938 Exacto. y Action Comics número uno. ¿Qué significa ese año y qué significó esa publicación? Bueno, la Action Comics número 1 es el origen de Superman, ¿cierto? Es donde nos cuentan pues como sus primeras aventuras. Y algo, pues aquí vamos como con el primer tipcito, Superman no volaba. Superman en un principio no volaba. Incluso si ustedes le han parado bolas como a los animados viejitos de Superman, como hasta por allá en los 70s, cuando hacían la presentación de Superman decían, y es capaz de saltar el edificio más alto. Y lo mostraban saltando el Empire State. Pero no hablaban de que volaba, ¿cierto? De hecho, hay una viñeta colgado de una ventana. Exactamente. Y está también pues como el tributo que le hicieron en Smallville. En Smallville, Clark no vuela, como un tributo a ese origen de Superman, donde Superman en un principio no volaba, porque todo lo de Superman, si uno mira pues como la revista, la Action Comics número 1, hablan acerca de los poderes de él y lo comparan con cosas de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, hablaban era que podía brincar muy alto, ¿cierto? Porque podía brincar tantas veces el tamaño de su cuerpo como un saltamontes, podía cargar tantas veces su peso como una hormiga, ¿cierto? Entonces lo explicaban mucho por ese lado. Y también en eso vemos que en la película de Cavill, en Hombre de Acero, él al principio no vuela, sino que pega unos brincos hasta que pega ya como un brinco y aprende a sostenerse en el aire. Es también como un tributo a ese primer momento de Superman, donde aparece y ahí sí la mejor explicación es el que pega primero pega 2 veces, es el primer héroe con truza, calzoncillos por fuera y todo esto que va a aparecer en los cómics con superpoderes, todo. Entonces pues se gana ese sitial y como ese top of mind de la gente, que aún hoy donde Marvel es, digamos, como lo que está más de moda, cuando yo digo superhéroe, la gente de una no piensa en un señor con un escudo, no piensa con alguien tirando telarañas, sino que piensa con alguien con una capa roja y un traje azul. De acuerdo. Hablamos un poquito de los papás o de los que dieron a Superman. Metámonos por ahí, güey. Listo. Superman tiene un detalle muy interesante y es que Superman, y aquí pues de pronto podemos meternos como en algo de lo que yo te había planteado y es entender que él lo ven mucho como un dios, pero también hay una explicación por ahí, hay un teórico, guionista, director de películas, de todo, que se llama Kevin Smith, que tiene un planteamiento y es que Superman no es realmente Dios, o al menos no estaban inspirados cuando Siegel y Shuster crearon el personaje, no estaban pensando en Dios, aunque sí tiene las características de un Dios, sino en Moisés.
Entonces es más profético realmente y tiene una misión muy similar a la de Moisés, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los dos, Moisés y Superman, vienen de un lugar donde estaban en peligro, ¿cierto? Moisés era el pueblo de Israel doblegado por Egipto, Superman se le iba a destruir el planeta, a Moisés los papás toman la decisión de sacarlo de ese lugar, lo mismo pasa con Superman, a uno lo montan en una canasta y lo tiran al río, al otro lo montan en una nave espacial y lo lanzan pues a que alcance la Vía Láctea y termine en el planeta Tierra, y los dos caen en el mejor lugar que pueden caer, ¿cierto? Moisés cae a los pies de la esposa del faraón y tiene la educación de un príncipe y una cantidad de cosas que es lo que da pie a que él después se convierta en ese líder de Israel y pueda sacar al pueblo, ¿cierto?, de Egipto. Mientras que Superman tiene una misión similar. Superman es el salvador de la tierra. Superman es la persona encargada de cuidarnos desde esa misión pues que le pone Jor-El, que en los capítulos de Smallville se ve mucho, que él tiene como una resistencia porque él entiende, por ejemplo, que Jor-El lo que le está diciendo es que domine la tierra. Él cree que eso es lo que le está diciendo, pero lo que le está diciendo es que la lidere, o sea, que la cuide. Uh-huh. Y se asemeja mucho la formación de Superman o como ese aspecto con Atlas, porque Superman carga la tierra, ¿cierto? Incluso en uno de los habladores que tienen ustedes se ve Superman cargando el título de la manera como carga el carro en la Action Comics número 1 y como 80,000 veces lo hemos visto cargando el globo del diario El Planeta, que incluso en Superman Regresa, cuando Superman lo carga y le toman una foto y lo toma la competencia del diario El Planeta, Perry White llega y se lo tira a Jimmy Olsen y le dice, esto es icónico. Claro, porque es Superman cargando el... Ah, bueno, lo haces con el carro. Le dice, esto es icónico. Claro, es Superman cargando el vehículo, pero también lo muestran cargando eso porque yo digo que parece que Superman tuviera como un manual para los villanos de cómo atacar Metrópolis. Número 1, llegue al diario El Planeta. Número 2, tumbe la bola del diario El Planeta para que él venga y la cargue y la ponga otra vez arriba y ya se encuentre con él. Y ya ahora sí, llegándole a los padres, que es ese mejor lugar donde él podía caer, Superman va a recibir una formación judeocristiana, ¿cierto?, que es, digamos, la mejor formación que podría tener en los años 30 en Estados Unidos, porque si hubiera caído en Chicago, por ejemplo, se hubiera vuelto un gángster, ¿cierto? Imagínate una persona a la que le rebotan las balas, que es súper poderoso, que tiene súper velocidad. Todo esto, pues obviamente lo va a coger la mafia y se lo va a llevar para ellos y le va a decir, venga, ayúdenos. Sin embargo, él cae en Smallville. Smallville es un pueblo en Kansas, que Kansas todavía es uno de esos estados despensa de los Estados Unidos, donde ellos recogen alimento todavía, trigo, todo esto. Él vive en una granja con esta familia, lo adoptan, ¿cierto? Todo, y le dan la mejor formación que puede tener según sus creadores, y es la formación de un norteamericano modelo. Superman es la persona que está ahí para ayudarte. Superman es la persona que te ayuda a cruzar la calle, que baja un gatico de un árbol. Esa es la primera misión que él hace en Metrópolis, en la película de los 70s. Superman es una persona que no dice mentiras. Superman es la persona que a nosotros nos tradujeron la frase como que está aquí para cuidar la paz, la libertad y la justicia, en inglés para cuidar la paz, la libertad y el estilo de vida norteamericano, ¿cierto? Entonces, y ya como Clark es la persona que paga impuestos, que cumple con las normas, ¿cierto? Entonces, tiene esa mejor formación y ese es el papel de los padres. Y los padres, en toda la mitología de Superman, tanto sus padres biológicos de Krypton como sus padres terráqueos cumplen esa misión de ser como ese ejemplo y esos valores que él debe cumplir y que él debe asumir, ¿cierto? Entonces, todo eso, toda esa formación es gracias a esa línea, digamos, paterna que él recibe, por un lado, como la guía por medio de inteligencias artificiales y cosas así por el estilo que él tiene en la Fortaleza de la Soledad, pero el papel de Jonathan y de Marta es básico y fundamental en la formación de él, porque ellos son los que le enseñan a ser humano. Ese es algo que tiene Superman. Superman quiere ser humano. Esa es su gran debilidad realmente, es esa. La gente dice que la kriptonita, que la electricidad, que la magia, la debilidad de él es ser humano. Y en Superman 2 nos recuerdan eso, porque él renuncia a sus poderes para casarse con Luisa, se casa con Luisa y se da cuenta que llegó Jor-El y que tiene que volver a tomar sus poderes y todo el asunto es su debilidad.
Él quiere ser humano, él busca ser humano y es un problema que él tiene constantemente. César, toquemos un tema que a mí me parece fascinante y yo creo que también muchos llegamos a Superman también por esa línea, y es la parte estética, la parte gráfica, la parte visual. Y Superman a lo largo de la historia ha tenido también diferentes, digamos, estilos gráficos y estilos estéticos desde su creación y las primeras viñetas en el Action Comics número 2. Pero también hay uno que tenemos mucho en la retina nosotros y es el estilo de Max Fraser. Sí, los Fleischer, pues o Fleischer, como las animaciones de Fleischer, marcaron mucho esa época. Es una época en la que Estados Unidos está metiéndose a la Segunda Guerra Mundial, perdón. Están metiéndose a la Segunda Guerra Mundial, incluso hay unos cortos dedicados a enfrentarse a espías y a cosas pues con los japoneses, todo esto. Y en los cómics sí que es cierto, en los cómics los personajes de los superhéroes se fueron para la Segunda Guerra y tuvieron un papel muy importante pues en esto y se crearon personajes para la guerra, como el Capitán América, como la Mujer Maravilla, que fueron pensados para ella. Hay que ayudar a la propaganda norteamericana, y Superman hizo lo propio, ¿cierto? Se convierte en eso. Y los Fleischer tienen un estilo muy bonito, como más o menos yendo un poquito, me puedo atrever a decirlo y equivocarme porque no soy arquitecto, pero yendo muy como hacia el Art Deco, ¿cierto? Como un estilo muy clásico, vanguardista de la época, muy bonito y visualmente muy llamativo, ¿cierto? Incluso los trazos de los personajes fueron los trazos que inspiraron a Bruce Timm, el creador de Liga de la Justicia animada para Cartoon Network y de la serie animada de Batman, que fue la primera que hicieron, Batman The Animated Series. Justamente esos trazos y esa arquitectura y todo eso fue lo que los inspiraron a ellos, gracias a lo que hicieron en esa época pues Max Fleischer y su gente, que fue como demasiado... La palabra es hermoso, era muy bonito. Es hermoso, gráficamente es una obra y hoy en día todavía sigue siendo muy interesante verlos. Total. Es que es muy llamativo porque era muy... Aunque estamos hablando de la época pues, de los 40, es algo que llamó mucho la atención visualmente y que marcó y que hacía cosas muy geniales, donde pues ya más adelante obviamente vemos como Disney se para pues y es el que manda la parada después de hacer Blancanieves y todas las otras obras de animación, pero lo que hizo Max Fleischer fue una cosa hermosa para la época. Básicamente 2 años después de la primera aparición de Superman, y son alrededor de 17 episodios, creo que tiene la serie de Max Fleischer. Sí, creo que son un poquito menos. La que va como alrededor de 17 son los seriados de cine, pero igual pues iban muy a la par, ¿cierto? Okay. Incluso también el primero de Fleischer es la explicación de dónde viene Superman. Que son todos los Fleischer Cartoons. Epa, tal cual, esos mismos. Vamos a ver entonces un video de Max Fleischer y el estilo gráfico aplicado a Superman. Perfecto. Faster than a streak of lightning, more powerful than the pounding surf, mightier than a roaring hurricane. This amazing stranger from the planet Krypton, the Man of Steel, Superman. Possessing remarkable physical strength, Superman fights a never-ending battle for truth and justice, disguised as a mild-mannered newspaper reporter, Clark Kent. 1940. Sí, no, y es brutal, es muy bonito. Es una animación muy bien hecha, muy completa, muy fluida, ¿cierto? Que demuestra pues como el compromiso y sobre todo eso estético tan bonito que tenía pues Fleischer en la cabeza para manejar el personaje, que
marca época y como te digo, incluso Bruce Timm por allá en los 90s, pues cuando hizo la serie animada de Batman, pensó de una pues en esos diseños. Y si vos ves la estética y toda la parte arquitectónica y toda la parte visual y por ejemplo los vehículos, todo son muy similares a lo que tenían los Fleischer. Y el asunto de tener dirigibles, por ejemplo, para la policía en la serie animada de Batman, todo es muy inspirado en lo que hacían estos señores de la época. Bueno, antes de entrar a hablar de las películas, yo quisiera hablar de los seriales. Okay. A lo largo de la historia de Superman ha tenido diferentes seriales, tanto animados como también en live action. Hablemos un poco de ese tema. Y cada uno de ellos también ha sabido representar muy bien esa época, ese momento histórico, ¿cierto? Y todos los elementos culturales que han estado presentes en la época de cada uno de esos seriales. Total, sí, bueno. Lo primero, vamos pues como a entender un poquito por qué se habla de seriales y no de película como tal, ¿cierto? Porque pues aunque se veían en salas de cine, era una producción muy básica, ¿cierto? Donde se ve de una manera muy bonita cómo combinaban los actores, los live action con algunas montajes de dibujo. Sobre todo en los vuelos. Sobre todo en los vuelos, lanzamiento de cosas, ¿cierto? Porque pues obviamente lo digital no estaba en la época, ¿cierto? Incluso para esa época y por eso era que usted solo podía ir el entretenimiento que tenía era ir a un casino, ir a cine o ir a teatro, ¿cierto? Porque usted no tenía televisores en la casa, usted tenía radios y de ahí cogió mucha fuerza, por ejemplo, Superman, Batman, otro personaje como La Sombra, porque eran seriados radiales, ¿cierto? Donde usted escuchaba las aventuras de Superman. Incluso esta intro viene de la serie radial, ¿cierto? Y ya entonces usted iba a cine, ¿cierto? Y es como para que aterricemos un poquito la idea, cuando usted ve Capitán América, la primera película, no sé si se acuerdan que cuando él lo golpean por primera vez que sale al callejón y coge el escudo y todo, y pues que coge la lata como un escudo, él estaba viendo un noticiero en cine. Usted antes pagaba para ir a cine a ver noticias porque no había televisores. Entonces, usted quería ver cómo iban las fuerzas aliadas en Europa, tenía que ir a pagar una boleta de cine porque la televisión no existía, ¿cierto? La televisión entra por allá en el 50 y algo, pues empezando los 50s. Y ahí es donde, pues digamos, ya le entra competencia al cine. Pero en un principio, estos eran como programas rápidos, como algo así como actuemos una radionovela. Básicamente era como la idea, ¿cierto? Y tienen, pues, digamos, como básicamente 2 temporadas muy importantes, donde la primera es como hacia el 42, si no estoy mal, y la otra como hacia el 48, donde en un primer momento sí son como 13 capitulitos, si no estoy mal, y ya después en la segunda temporada va a aparecer alguien muy importante que es George Reeves, que es el papá de Christopher Reeves. Inicia Kirk Allen primero. Exactamente, Allen era el primero. Creo que es 48-50. Ajá, más o menos, y ya después llega George Reeves y él es el que hace pues como esa segunda parte del asunto, y ellos son memorables, son inolvidables pues para la gente, sobre todo George Reeves. Él marcó mucho. George Reeves hizo una marca muy importante y pues más adelante, de manera muy curiosa, el hijo queda de Superman. Queda de Superman. Bueno, y un poco más actual, ya hablando más del estilo de series que conocemos y que vemos hoy, sí, y que seguramente a muchos nos tocó, Smallville. Exacto. Smallville tiene un origen muy curioso. Smallville aparece en una junta de creativos de Warner y de DC, donde estaban definiendo los próximos 10 años del universo de DC Comics. Y llegó uno de los creativos, creo que es O'Neill, no recuerdo quién, y llegó y les dijo: les tengo una idea muy buena. Hagamos una serie de televisión explicando los orígenes de Batman. Porque la gente sabe que Batman opera en Ciudad Gótica porque le mataron los papás y se convirtió en una persona que lucha contra el crimen, pero la gente no conoce los años perdidos de Batman desde que le matan a los papás hasta que reaparece en Ciudad Gótica, ¿cierto? Y llegó y se volteó pues como el jefe de ellos y le dijo: me encanta la idea, hagámosla de Superman.
¿cierto? Y ahí fue donde apareció Smallville, ¿cierto? Y empezaron a trabajar en Smallville y si vos ves es justamente eso, es contarte esos años perdidos de Clark que por allá se exploraron de pronto en los cómics de Superboy y en una serie de televisión que hubo como hacia los 80 de Superboy también, Claro. pero no de la manera que lo abordaron, pues porque Smallville lo hicieron con un modelo que probó Fox, que fue Buffy y la Cazavampiros. Buffy es una película malísima de los años 80, pero mala, malísima. Y por allá se sentaron una vez en Fox, se pusieron como a revisar materiales y cosas, encontraron a Buffy y dijeron, ve, esto lo podemos reorganizar. Y si vos ves muy bien, Buffy es una novela adolescente con vampiros, monstruos, brujas, enfrentándose a ellos. Entonces, ese fue el modelo que cogieron también en Warner y dijeron, listo, vamos a hacer una serie adolescente donde este pelado esté parado en la mitad, donde por un lado quiere ser él, por otro lado el papá le está diciendo que sea Superman, por otro lado ese compromiso lo aleja de su amor, que para ese momento es Lana, ¿cierto? Lana Lang. Lana Lang tiene, ahí le metieron pues un cuento medio forzadito y es que Lex era vecino de él, que vivía en Smallville, todo, ¿cierto? Por allá en un cómic cuentan que ellos también estudiaban juntos y que incluso en un accidente en un laboratorio en el colegio fue que Clark dejó calvo a Lex y por eso le tiene tanta rabia a Clark Kent también. Pero en el canon original supuestamente no tienen por qué haberse juntado y le meten pues a ese Lex Luthor en Smallville y todo el cuento pues donde él también es un rebelde hacia el papá pues como de otra manera, mientras que Clark es un rebelde que quiere salir adelante, sueña con irse del pueblo, una cantidad de cosas. Lex quiere todo lo contrario. Lex en algún momento quiere como renunciar como esa vida como tan playboy que tiene el papá y que le está heredando, como una cantidad de cosas. Él quiere ser un campesino en algún momento como Clark y por eso pues cuando lo salva le regala un carro, después le cambia por una camioneta, ¿cierto? Todo eso porque es justamente ese momento de la adolescencia en la que usted está como en la edad del moco, que no sabe para dónde coger y que todo le choca y nada le gusta y lo que le dice el uno está mal hecho, lo que le dice el otro está mal hecho. Entonces usted no sabe para dónde coger. Eso es Smallville, ¿cierto? Eso es justamente Smallville. Y de ahí viene una cosa que también es bueno explicar del nombre de la historia. Y es que el nombre realmente no es el nombre como tal del pueblo, sino que es el nombre del apodo que le da Luisa. Luisa le dice a Clark Smallville, ¿cierto? Realmente es por eso, porque obviamente están en el pueblo, pero el origen, pues digamos, de haberle puesto el nombre es por ese apodo. Que ella le dice a Clark Smallville porque es un campesino, entonces como que yo te dijera Marinillo, ¿cierto? Básicamente es la comparación y de ahí viene el cuento. Que incluso si vos ves en algunos capítulos de Smallville, ella le dice Smallville, cuando aparece Luisa más adelante, le dice Smallville y en las películas ella le dice Smallville también a Clark, ¿cierto? Le está diciendo montañero, en pocas palabras. Y de esa serie, César, salieron personajes y actores también que fueron muy importantes. Tom Welling, el actor del Lex. Total. No, es que esa serie es muy buena y exploró muchas cosas, y no solo los actores, sino los personajes, ¿cierto? Todos los personajes. Está Jessica Durance, que es la que hace de Luisa Lane. Está la pelada que hace de Lana Lang, que se me escapa en este momento el nombre. La que hace de esta monita, pues que tuvo años más adelante el problema con esa secta, pues con la que estaban metidos, ¿cierto? Pete, que era un personaje pues también que aparece ahí y que toma demasiada importancia, que es algo parecido como al Jimmy Olsen pues de las películas y de las series de televisión pues de Superman como tal, ¿cierto? Entonces va cogiendo como toda esa línea. Aparecieron personajes pues que no tendrían por qué haber aparecido, pero aparece Aquaman, aparece Flash, que sería Impulse. Aparecen distintos personajes, incluso aparecen unos personajes muy queridos por todo el mundo que vimos los super amigos, que son los Gemelos Fantásticos en uno de los capítulos, ¿cierto? Sin decirles de frente que son los Gemelos Fantásticos, y Glick no es un miquito que va con ellos para arriba y para abajo morado, sino creo que es como un sticker que tienen en el celular o algo, pero aparecen ellos, aparecen los pelados de la Legión de Superhéroes, que son los que le entregan a Clark
en su juventud el anillo de la Legión de Superhéroes para que viaje al futuro y haga parte de la Legión de Superhéroes. Y aunque Clark no lo utiliza, Luisa sí lo utiliza y le sirve para ver el futuro de la Tierra si Clark no se enfrenta pues a Zod, ¿cierto? No, realmente fue una serie muy importante y que le dio también mucha vida a todo el universo Total. de Superman. Total. Y con una cosa, no aparece Superman. Total. Él aparece y él se pone el traje, que incluso es el traje de Superman Regresa, en el último capítulo, en el último momento, que ya lo muestran que llega a la azotea del diario El Planeta y sale. se abre y sale volando. Pero durante toda la serie ni voló ni se puso el traje, porque esa era como la mística y esa era la consigna. Smallville se acaba cuando Clark se pone el traje de Superman, porque ya de ahí seguiría una historia de Superman, no de Clark. Tremendo. Bueno, César, vamos a la carne del asunto y te quiero proponer una dinámica, no sé si te la vas a medir, hablando de las películas. Nombremos las películas, pero yo quisiera que las nombraras en el orden que para César van de la peor a la mejor. De la peor. No, ya empezamos. La película más mala de Superman es, sin dudas, Superman Regresa. Así de sencillo. Es la película más mala. Esa película tuvo como 20 directores, como 35 guionistas, una cantidad de cosas. Y la culpa es del productor ejecutivo. Que todos se agarraban con el productor ejecutivo. El tipo tenía unas ideas súper locas en la cabeza. Por ejemplo, quería que Superman se enfrentara a una araña gigante porque las arañas, el tipo es como aracnofóbico y que las arañas son el ser más peligroso del planeta, ¿cierto? Sirvió para que en esa se generara una pelea constante entre Tim Burton y Kevin Smith. No se quieren por esa película, ¿cierto? Se odian cantidades. Una cantidad de cosas. Entonces es la más mala. De ahí para arriba yo creo que nos vamos con Superman 4. Esa película ya fue la caída de las películas de Christopher Reeves. Se enfrenta a un hombre que es el hombre nuclear, pues que es un tipo que recoge energía radioactiva del sol, muy parecido a él, es un medio clon de Superman, recibe energía del sol y es como radioactivo. Hay una película que es de mucho cariño para mí, aunque no es tan genial como Superman 3. ¿Cierto? Superman 3 definitivamente no es una película súper genial, pero tiene cositas muy bonitas, es muy metida en la parte de la comedia y viene a Colombia en esa película. Okay. ¿Cierto? Ya de ahí me metería con de pronto Batman vs. Superman, porque pues hay que ponerla en alguna parte, no porque me parezca mala. Hombre de Acero, que me parece una exploración muy bonita de Zack Snyder del personaje. Zack Snyder, ojalá esto quede súper grabado y lo tengan por ahí guardado en su memoria. Dentro de 20, 30 años la gente va a salir a decir que las películas de Zack Snyder fueron incomprendidas en su momento. Las películas de él son súper bonitas, tienen detalles artísticos, socioculturales, religiosos, una cantidad de cosas que la gente no ve porque los acostumbraron al estilo Marvel, que es chiste y colores. Y DC ya estuvo en ese momento en los 80. Bueno, en los 60, perdón. Ahorita vamos a profundizar sobre eso, sobre Zack Snyder y lo que se viene con James Gunn. Claro, total. Y bueno, ya sigamos para arriba. Superman 2 y Superman 1, definitivamente. La de Christopher Reeves. Esa película a mí me quedó marcada totalmente. Me marcó totalmente de esa película. Y la 2, pues que es como si vinieran seguidas, porque es que la primera película te muestran a Jor-El condenando al general Zod y a sus aliados, y en la segunda aparecen ellos. Entonces son películas que se complementan muy bien y es casi como si fueran dos capitulitos de una serie que viste uno detrás de otro. César, ¿y de Superman Regresa rescatás algo de Brandon Routh? El Clark. El tipo, a ver, hay que ver también la idea que tenía el director. El director soñó esa película como el Superman 3 de Christopher Reeves. ¿Cierto? Por eso Superman vuelve a la Tierra después de haber encontrado los restos de Krypton. ¿Cierto? En Superman 2, creo que es en el corte del director,
aparece que unos científicos encuentran los restos de Krypton y Superman se va para allá, ¿cierto? Entonces, esto era supuestamente la continuación, sin contar con Superman 3 y Superman 4 de Christopher Reeves. Entonces quería hacer como una continuación desde ahí. Por eso él vuelve. Y si vos ves lo que hace Brandon Routh con el Clark Kent, era un Clark muy similar al Clark de Christopher Reeves. Era súper parecido. Pero tenía un problema, era que se ponía el traje y ni siquiera él se creía que era Superman. Lo transmite. Pues como que vos lo ves y le ves como esa duda, como que él no se cree el cuento, ¿cierto? Como que no se cree el cuento. Y esa película tiene algo brutal. El mejor Lex Luthor que tiene Superman en los audiovisuales. Es el Lex Luthor Kevin Spacey da miedo. Pues el momento en el que él va en el barco que secuestró a Luisa y le está contando sus planes y Luisa llega y le dice, pero es que van a morir millones. Y él se voltea y se saborea y se nota pues así, billones. Pues el tipo se saborea con eso, ¿cierto? El tipo no le importa, el tipo se le nota que es la persona más, el peor villano que tiene el planeta, pues como se presenta Lex Luthor en Superman 2, que dice yo soy el peor villano que hay en el planeta. Se le nota totalmente y Kevin Spacey lo demuestra después cuando le empezaron a acusarlo y todo el asunto, pues cuando estaba por allá en House of Cards y que se explotó todo el escándalo. Inexplicablemente todos los testigos empezaron a morirse, algo que haría Lex Luthor. Entonces lo deja uno como, uy. Bueno, César, te invito a que hagamos un video que hemos preparado de los actores que han interpretado los diferentes Superman. Vamos. César, ¿quién es el disfraz? ¿Clark o Superman? Es muy interesante. Para eso, Tarantino nos lo explicó muy bien en Kill Bill. Cuando, ya que estamos haciendo spoiler, también digamos que se llama Beatrix. Cuando Beatrix llega donde Bill, ¿cierto? Porque ahí salió spoileado el final de Smallville. Ahí sale Clark quitándose, poniendo el traje, la última escena. Cuando Beatrix llega donde Bill como que está pues como en ese momento de reconciliación con ella y que sabe que viene a matarlo y todo el asunto, tiene un monólogo sobre Superman, ¿cierto? Y le dice que Superman es el único héroe que es el héroe y se disfraza del humano, ¿cierto? Que Batman es Bruce Wayne y se pone el traje de Batman, ¿cierto? Todo. Pero Clark es Kal-El, viene de un planeta y se disfraza de humano. Lo critica porque dice que al él disfrazarse está haciendo una crítica de la raza humana. Entonces, para él los humanos son como Clark. Tímidos, despistados, bobos, lentos, ¿cierto? Pero básicamente es lo que él explica, ¿cierto? Incluso, mira que por eso es que él tiene su fortaleza de la soledad, porque esa es la casa de Kal-El, la casa de Clark es en Metrópolis, ¿cierto? Entonces, es un detalle muy interesante, pero lo explica súper bien ahí Bill, ¿cierto? Donde llega y pues como que cuenta esa historia y lo deja uno pensando, pues que sí, hay otros tantos personajes, pero pues igual para esa época venía la película Superman Regresa, entonces Warner le metió pues como como cositas en distintas películas. Está esa y está, por ejemplo, en Matrix, cuando vos ves volar a Neo, vuela como Superman, pues no vuela como Thor, no vuela como otro personaje, vuela como Superman, ¿cierto? Todo el vuelo de él es muy supermanesco. Entonces,
hace parte, pues digamos, como de esa estrategia de meterle a la gente pues el nombre por distintas partes y lo explica, y lo explica de una manera muy interesante y definitivamente sí, él es Kal-El, pero se pone el disfraz de Clark. Bueno, y ya nos contaste tus películas favoritas de Superman, pero en cuanto al actor, cuál es el actor preferido que mejor ha interpretado a Superman para César? Bueno, para mí me parece, pues yo tengo ese problemita, pues eso ya es, yo creo que hasta metido en la genética con Christopher Reeves. Ese tipo era Superman. El tipo era el Superman de los cómics hecho persona. Pues fue al revés, ¿cierto? No dibujaban a Superman como Christopher Reeves. Christopher Reeves era igualito al Superman de los cómics, ¿cierto? Tenía ese detalle y obviamente pues cuando ya aparece él en pantalla, obviamente la línea gráfica se fue a parecerse mucho más a él, ¿cierto? Pero él tiene ese detalle y él tenía esa esencia, él tenía esa cosa. Siendo Henry Cavill un muy buen Superman y que a las mujeres les encantaban esas películas por la trama, ¿cierto? El tipo es un Superman, pero no es el Superman. Y lo refuerzo con algo, y es que ahorita que yo les hablaba que trajimos un dibujante de Superman a Fiesta del Libro ya hace muchos años, que es Renato Guedes, un brasileño que dibujó Superman como 7 años. Una de las preguntas que le hicimos era, ¿en quién pensás vos cuando dibujas a Superman? Y la respuesta fue Christopher Reeves. Yo creo que para muchas personas, y yo me incluyo ahí, ese es como el personaje que se nos viene a la mente cuando pensamos en Superman. Es que es total. Aunque ha habido muy buenos Supermanes, no solo en el cine, también en las series de televisión. Pues ahí, por ejemplo, mostramos a Tyler Hutchins, mostramos a ¿cómo se llama? Al que era de las aventuras de Lewis A. Clark viejitas de los 90s, que tenía algo muy interesante, y esa serie fue muy bonita porque fue como en el momento en el que DC Comics se dio cuenta que tenía que ser más social con sus personajes y explora ese rasgo justamente, ¿cierto? Dean Cain era que se llamaba el actor. Entonces Dean Cain fue el responsable de hacer un Superman muy humano y muy cercano a la gente y muy metido en su relación con Luisa y todo esto, que también le dio un tono muy interesante al personaje, pero pues definitivamente como Christopher Reeves no hay dos hasta ahora. Bueno, y actores que nunca llegaron a ser Superman, hay varios. Uy, pues sí, el más famoso que le hicieron el tributo en la película de Flash, pues que fue Nicolas Cage, ¿cierto? Hay hasta foto. Hay hasta foto de él con Tim Burton probándose el traje, y es que ahí es donde radica la pelea. En este momento deben estar Tim Burton y este otro guionista como con la oreja roja, quien estará hablando mal de mí. Eso fue lo que los agarró a ellos justamente. La visión que tenía el uno y la visión que tenía el otro. Como guionista, tenía una mirada totalmente diferente a la mirada que tenía Burton. Burton pensaba en un Frankenstein básicamente, donde mataban a Superman y volvía de la muerte, pues como muy frankensteiniano y todo el cuento. Y eso pues fue, digamos, como lo que fue como ese florero de Llorente entre ellos dos que hizo pues que Kevin Smith renunciara y hable pestes de Tim Burton, y que Tim Burton salga a hablar pestes de Kevin Smith, porque es que no se quieren justamente por ese detalle, ¿cierto? ¿Qué otros tenés por ahí en mente? ¿Brendan Fraser? Pues Brendan Fraser y pues hubo muchos. Pues yo, por ejemplo, el casting de Superman es muy interesante, el de Christopher Reeves. El de Christopher Reeves es muy interesante porque no encontraban un Superman. No encontraban un Superman, no eran capaces de dar con quién hacerlo. Y yo tengo por ahí un clipcito que lo muestro en clase para hablar justamente del casting y la selección de personajes, donde el encargado de casting llegaba y otra vez se lo ponía encima a los Alkin y les decía, este tipo. Y ellos, no, este no es. Y lo cambiaban, ¿cierto? Y finalmente lo escogieron, pero llegaron a un momento que estaban tan desesperados que Ilias Alkin, la esposa del productor ejecutivo, estaba como tan metida en el cuento de tenemos que encontrar a Superman, y tan desesperados, que miró al odontólogo un día en una cita y le dijo, usted parece Superman.
y están por ahí el metraje del tipo haciendo el casting de Superman, ¿cierto? Entonces, esas son cosas que demuestran pues como la desesperación para encontrar ese personaje, esa persona que encarna el personaje, porque es que hacer Batman es muy fácil. Usted le pone una máscara a un tipo y ya sale a la calle y se convierte en CGI y chao, ¿cierto? Pero usted en este momento, usted hacer un tipo con la cara destapada y que usted lo ve y dice, Sí. es el actor, es muy complicado y que tiene que representar dos cosas. Incluso en el tráiler se ve que Luisa llega y le dice, ¿puedo entrevistar a Superman? Sí. Y él, bueno, me va a sentar. Dígamelo, señorita Lane, ¿cierto? El tipo cambia la voz y cambia su forma. Incluso ahí es parte del truco de lo de las gafas, pues que se quita las gafas, se peina para otro lado y se desencorva, se toma una actitud diferente y por eso es que la gente no lo reconoce, ¿cierto? Ujú. Es eso. Ah, bueno, y hay otro personaje, otro actor también que es Will Smith. A Will Smith le ofrecieron el papel de Brandon Rhodes antes de que aceptara y el tipo dijo, no, yo con eso no me meto. Hasta allá no. Yo no voy a ser el personaje favorito de los rednecks de este país porque me linchan. Pero mira que después se fue e hizo a Havok, Claro. que es el... Ahí hizo su superhéroe. Hizo su superhéroe, exactamente, que es una versión muy interesante del personaje, como muy Superman con cosas de los X-Men, ¿cierto? Pero no es Superman, ¿cierto? Es como no, yo a ese tipo lo dejo quieto, yo puedo ser muy el príncipe del rap y lo que usted quiera, pero yo no me meto en ese vestido azul. Bueno, y hablando de personajes, y también los hemos venido tocando, hay dos personajes muy interesantes y muy importantes también en toda la historia de Superman, que es Luisa Lane y Lex Luthor. Uh-huh. Total. Son como dos ejes muy interesantes en la historia de Superman. Perdón, Luisa, que incluso pues, hace su aparición también desde el Action Comics 1. Ajá, O sea, claro. nace prácticamente con Superman. Sí, porque ella es la compañera de trabajo de Superman y es de cierta manera un ancla muy interesante para él porque mucho de ese deseo de ser humano es esa cercanía con ella. Total. ¿Y cuándo llega Lex? Como el Lex, 20. Sí, llega después, pero Lex es el científico loco clásico de toda esa época, los 40s y 50s, que se enfrentaban a científicos locos y eso es Lex Luthor. Lex Luthor es un científico loco y es todo lo contrario a Superman. Mientras Superman es verdad, justicia, este tipo es lo más egoísta que puede haber. ¿Cierto? La némesis completa. Total, sí. Mira que Batman es un neurótico metido en la norma y el Joker es un psicótico sociópata totalmente. Son dos caras de la moneda. Lo mismo son Lex y Superman. Superman es la norma y es como entender, es como el bien, la justicia, ¿cierto? Todo eso. Lex es todo lo malo del ser humano. Lex es el egoísmo, es todo eso que incluso si vos miras las películas de las dos primeras de Christopher Reeves y la película de Brandon Routh, Lex Luthor lo que está haciendo es un fraude de tierras. Lex Luthor le pide a Australia al general Zod en la segunda. En la primera, Lex Luthor está buscando hundir una franja de tierra de Estados Unidos para quedar con tierra sobre el mar, porque las tierras sobre el mar valen mucho. Y en esta de Brandon Routh, Lex Luthor quiere hacer su propio continente, ¿cierto? Como decimos en buen paisa, con juegos de azar y mujerzuelas, para que allá no se meta Superman y por eso lo hace con Kryptonita. Entonces el tipo está metido es como en ese cuento y es lo más egoísta que puede haber. Y la mejor expresión es cuando le dice a Luisa eso de morirán billones, ¿cierto? Así, saboreándose. Bueno, ya nos confesaste que Kevin Spacey es tu Lex Luthor favorito. Y Hackman. Jim Hackman tiene cosas muy buenas y Kevin Spacey tiene muchas cosas que tomó de Jim Hackman. Es muy similar a lo que pasó con el Joker, ahí se me escapa el nombre del actor, que el actor del Joker de la saga de Caballero de la Noche tomó mucho de Jack Nicholson, ¿cierto? Sí. Este tipo se fue y vivió, el chisme es que vivió como un mes con Jack Nicholson, pobrecito, no se lo deseo a nadie porque Nicholson, desde que hizo por allá, creo que El Resplandor debió quedar con un rayón el hijo de madre y el tipo... No salió de ahí. No salió de ahí, el tipo está loco, el tipo está loquísimo, incluso en este momento está con Alzheimer y una cantidad de cosas, pues porque el tipo, como que esa película de Mejor Imposible era como la mejor descripción de él,
¿cierto? Entonces, tiene pues como ese detalle y al Lex Luthor de Spacey se le nota que tomó mucho del Lex Luthor de Jim Hackman. El tipo hace un papelazo también como Lex Luthor y con detalles muy geniales. Por ejemplo, en la primera película, cuando Superman tumba la puerta que él tiene como una puerta de una bóveda para entrar a esa estación del metro subterránea de Metrópolis, donde él llega y la tumba y entra y lo mira a Lex Luthor todo tranquilo y le dice, tranquilo, está abierto. Tiene como esa serenidad de un psicópata, ¿cierto? Como esas expresiones que lo hacen súper genial, pero sí me parece que le gana a Kevin Spacey. César, ¿y cuántas veces vimos un Lex Luthor peludo? Jesse Eisenberg. Pero es que finalmente lo explican con que después se le cae el pelo, con que usa pelucas. Mira que en la película de Superman él sale con pelo. Claro. Pero después muestran que es que tiene una colección de pelucas. Y lo mismo pasa con Kevin Spacey. Kevin Spacey en el barco tiene también su colección de pelucas. ¿Cierto? Entonces siempre se van por ahí, pues. Y es que ese era el rasgo del científico loco. Un tipo con una bata blanca, unas gafas aquí puestas, pues de esas como para hacer experimentos y protegerse los ojos, guantes y calvo. Total. Bueno, y volvamos a Luisa. La importancia también del personaje en la vida de Clark y en la vida de Superman. Claro, es que, y en la vida de los lectores y de los fans de Superman, porque es que Luisa es como esa forma de mostrarnos que aunque no tenemos superpoderes los humanos, podemos hacer muchas cosas. Porque justamente, aunque ella es la dama en peligro, ella se salva muchas veces, ella muchas veces alcanza a salvar a Superman de ciertas cosas, que tiene kriptonita encima y se la ha quitado, que le va a pasar algo y ella lo prevé o se da cuenta y le avisa, ¿cierto? Muchas cosas que tiene ella, que es como para demostrarnos justamente eso y como ese rasgo humano que hay ahí presente y obviamente una cosa muy importante que es el amor, ¿cierto? Porque ella es el gran amor de Superman, ¿cierto? Pues, lo primero que hablan cuando él sale de la cámara y se quita los poderes en Superman 2 es que ella lo mira y le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué debo decir? Y él la mira y le dice, dime que me amas. Ya. ¿Cierto? Entonces es eso, es como esa unión, esa unión con los humanos entre Superman y Luisa, y es como esa cercanía y es como todo eso, que es un papel muy importante, como de cierta manera, por ejemplo, en la saga de Snyder, que le estaban echando a la Mujer Maravilla. Por eso hay una escena muy diciente en Batman vs. Superman, cuando Superman muere, que muestran que lo bajan, se lo van a entregar a Luisa, pero ahí están Batman, está Superman, y se lo entregan a Luisa, que lo recibe como la humanidad recibiendo el cuerpo de Superman, ¿cierto? Pero también está presente la Mujer Maravilla, que hacen parte de esa trinidad de DC Comics. Luisa lo recibe como la humanidad recibiendo a su héroe caído, ¿cierto? Y que hacen una analogía con esta escultura con la escultura de la piedad, donde muestran un descendimiento de Jesús y María está cargando a Superman, María es la visión de la humanidad cargando a Jesús, ¿cierto? Entonces son cosas muy bonitas que, como digo, en este momento la gente no las ve, pero más adelante van a ver las películas de Snyder y van a decir, este tipo no lo entendieron, ¿cierto? Porque ese es el papel y él entendió súper bien el papel de Luisa, ¿cierto? Total. Hay una película también de Superman muy importante donde Superman salva a Colombia. No sé si muchas personas la tienen en la retina, pero también es una película muy interesante porque uno de los coprotagonistas de la película es un comediante, ¿cierto? De su época que pues, fue muy importante. ¿Cómo se desarrolla esa película y qué anécdota de pronto tienes o algún dato curioso que tengas de esa? Hay cositas, y es la relación que ha tenido, pues digamos, como la mitología de Superman con Colombia, ¿cierto? La más rápida, sencilla y eso, la tenemos aquí paradita, que es Superchica. La Sasha Calle, que es de aquí de Envigado incluso, y
y logró pues tener el papel de Superchica para la película de Flash. Por otro lado, en los cómics, en distintas historias, Superman y Flash han tenido pues como una carrera para ver quién es el hombre más rápido de la Tierra. Pero la primera, que es creo que en la Action Comics 199 en el 67, ellos dan la vuelta por el mundo para ver quién es el más rápido y van anunciando como ciertos lugares pues como referentes. Y uno de los lugares referentes es el Nevado del Tolima. Entonces Superman pasa por ahí con Flash corriendo pues así en un brinco. Y ya pues obviamente el de Superman 3, donde esa película es muy interesante porque mientras Superman 2 explora el héroe superpoderoso versus el humano que quiere ser, en la tercera exploran mucho esos dos lados de yo tengo gran fuerza y también puedo ser malo, ¿cierto? Y es lo que pasa, por eso se inventan la kriptonita roja para esa historia, que es una kriptonita que vuelve a Superman malo, ¿cierto? Y un poquito antes, que el villano de esa historia es como un tipo súper tecnológico que tiene unos satélites y controlan el clima. Controlan el clima y sobre Colombia hacen que haya una nevada y Superman, al darse cuenta de eso, viene a la Tierra y derrite la nevada pues con su visión calorífica. Cuando Superman se vuelve malo, lo empiezan a utilizar para parar unos cargueros de petróleo sobre el mar. El tipo rompe los cargueros y con eso la ONU pues como que dice, este tipo se nos salió de las manos. Hacen un voto de censura hacia Superman y todos los países de la ONU votan a favor, menos Colombia, que salva el voto, porque Superman lo salvó. Entonces, podemos decir que Superman salvó a Colombia. Sí, claro, Superman salvó a Colombia en esa época, salvó la cosecha de café. Esas películas del 83, creo, del 85 más o menos, de ese año. Entonces, se la ganó, ¿cierto? Entonces, y tiene ese detalle, y Superman pues ha hecho muchos acercamientos y han buscado mucho mostrarlo como todo lo contrario de lo que era en un primer momento, que es ese héroe americano, ¿cierto? Y como mostrarlo como más global con actos como este. Total. Pero de todas maneras el tipo está súper relacionado pues con Estados Unidos. Es imposible pues. Bueno, vamos a venirnos ya a la actualidad. Estamos a puertas de la última película de Superman, un nuevo estreno, 8 de julio. Ya lo tenemos acá a la vuelta de la esquina. Y también eso significa las puertas para un nuevo universo en DC Comics. ¿Qué tanto se está jugando también DC Comics con esto? ¿Qué tanto se está jugando James Gunn? ¿Y qué va a pasar entonces si apoyamos o no el boicot contra Snyder? No, es que se están jugando todo. Este tipo le dieron la plata para que entrara a jugar a un casino, le dieron toda la plata a la familia. Vaya, juéguela y gane. No puede perder, ¿cierto? Si James Gunn pierde esto, ¿qué pasa con DC? Muy probablemente se acabe el universo cinematográfico. Es lo más probable porque se rinden. Se rinden porque Snyder tenía una visión muy interesante y lo voy a seguir defendiendo, pero Gunn tiene una oportunidad muy buena y James Gunn ya ha hecho cosas muy geniales en el universo DC, como por ejemplo la segunda de Suicide Squad, sí, que cogió una película muy mala de la primera y se vino e hizo la segunda historia, donde usted sí vio una cosa muy interesante y es ver villanos de verdad haciendo el papel de los buenos. ¿Cierto? Pero villanos que hacen cosas malas, pues como irse y acabar con todos los guerrilleros de un campamento guerrillero y los matan a todos y después llegan y dicen, qué bueno que llegaron porque la guerrilla nos va a meter a la ciudad, ¿cierto? Y acaban con los aliados. Entonces, justamente por esa visión de ser los malos del cuento y siempre atacar y todo ese asunto, ¿cierto? Creature Commandos, la serie animada, y ya ahorita pues que también sacó Peacemaker, que es una serie muy buena, muy entretenida, con una exploración de un personaje que la gente no esperaba que tuviera pues como un papel tan preponderante en esas historias, y tuvo una primera muy buena temporada y ya viene la segunda, que supuestamente van a ser como
una explicación de lo que está pasando y por qué en la primera temporada aparece la Liga de la Justicia de Snyder y en esta temporada él ya está ubicado en el universo de James Gunn como tal, ¿cierto? Entonces tiene la responsabilidad de hacer las cosas bien hechas y de no fallar. Y esta película yo creo que está hecha con cariño, está hecha con mucho amor, está hecha por un fan de Superman, por un tipo que cree en todo lo que representa Superman para las personas, para el norteamericano, para el mundo en general, para los fans y para los no fans. Porque es que Superman tiene algo y es que vos no tenés que ser fan de Superman para identificarlo. Vos no tenés que haberte leído un cómic para saber quién es Superman, ¿cierto? Entonces es una cosa muy llamativa, cosas que no pasaban, por ejemplo, con los de Marvel. Usted va y le dice a alguien hace 20 y tantos años, le hablaba del Capitán América, ¿quién? ¿Cierto? Pues usted en cualquier momento habla de Superman y la gente lo pinta y lo tiene acá en la cabeza. Un personaje que desde hace 86 años está en el top of mind de la gente y no se baja. César, pues realmente ha sido una charla muy bacana. Yo he aprendido montones. A mí me gusta mucho conversar con personas como vos porque uno aprende mucho. Y tengo una última pregunta. ¿El mundo necesita a Superman? 1000 veces. Total, es que justamente le pusimos el nombre a la charla del mundo no necesita a Superman por... en la historia de Superman Regresa, Luisa ya se había ganado un premio Pulitzer por el artículo que escribió cuando entrevista a Superman en el balcón en la casa de ella y se llama El mundo necesita a Superman. Cuando Superman se va por 5 años, ella se gana el Pulitzer porque escribe un artículo que se llama ¿Por qué el mundo no necesita a Superman? ¿Cierto? Como justificando la ausencia del personaje. Y era pues como más una frase gancho realmente como para que nos hiciéramos esa pregunta. Pero es que lo necesitamos. Nosotros necesitamos los valores. Nosotros necesitamos gente que nos enseñe el bien y el mal, ¿cierto? Y por ejemplo, eso es algo a lo que yo le peleo mucho a las películas de Marvel y yo le digo a mis alumnos en clase, dígame un villano sólido, real de Marvel, ni Thanos. Thanos acaba con la mitad de la humanidad y se va a llorar porque tuvo que sacrificar a la hija. Y se retira por allá en un campo a sembrar. Todos se arrepienten en un momento y eso es un problema muy grande porque no le están enseñando a las generaciones pequeñas la diferencia entre el bien y el mal. Y te están diciendo que vos puedes acabar con la mitad de la vida en una galaxia y después arrepentirte. Eso es muy grave. Nosotros necesitamos ejemplos como este que nos hablen de la justicia, que nos hablen de la libertad, que nos hablen de los valores, que nos enseñen que es que hay que ayudar cuando la gente está mal y por eso se fue a meter a Moldovia, ¿cierto? No porque lo mandó el presidente o no, es porque hay que hacerlo. Yo puedo salvar gente, yo puedo hacerlo, ¿cierto? Y es lo que nosotros tenemos que aprender para el día a día. Total. Entonces, el mundo necesita a Superman y el mundo necesita más cine y más películas como Superman. César, muchas gracias. Total. Un gusto que hayas aceptado esta invitación a Crispetología. Aprendimos un montón y hasta la próxima. No, Daniel, muchísimas gracias a ustedes y que estén muy bien y, como digo siempre, que la fuerza los acompañe. Gracias. Esto fue Crispetología, historias con sabor a cine.